Dios le bendiga, hermano y amigo, que se encuentran por aquí. Este es el siervo de Dios, Peter Medina Vélez. Me encuentro por aquí hoy, esta noche, para llevar la palabra de Dios. Espero que salga bien. Voy por Mateo, ya que había empezado en Mateo 1. Ya he leído del 1 al 4. Y ahora quiero leer el 5. Empezar a leer por el 5, que viene empezando las bienaventuranzas. Bienaventuranzas que a veces creemos que son, está hablando de cosas materiales, pero en realidad primeramente son personales de cada cual, personal tuya y mía. No solamente eso, que son espiritual. Quiero llevarle este mensaje porque he estado meditando durante esta semana, parte de la semana pasada también, porque quería llevar el mensaje exacto como lo está aquí en su palabra. No lo que yo quiera decir, sino lo que la palabra de Dios quiere llevar. Y estoy en Mateo 5. Voy a empezar a leer en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Dice su palabra: y viendo la gente, hablando de Cristo, subió al monte y se sentó, se llegaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, le enseñaba diciendo. Recuérdate que los primeros que están allí son los discípulos, sus discípulos. Y luego el pueblo que se encontraba alrededor seguían llegando. Antes de esto dice la palabra que él estaba llevando la palabra a la sinagoga y sanaba a los enfermos y hablaba allí de la palabra, de su propia palabra, aleluya. Y aquí nos está hablando y empieza algo nuevo para aquella gente. Tiene que entender que esta palabra, estas bienaventuranzas eran algo nuevo para sus oídos. Aquí no estaba el Nuevo Testamento todavía, sino que esto que estamos leyendo ahora, se escribió porque en ese momento Jesucristo habló de ellas. Y quiero empezar a hablar lo que dice su palabra. Y abriendo su boca, le enseñaba diciendo, mira cómo le enseñaba: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando usted lee la palabra así, dice, ok, tenemos que preguntarnos qué es lo que está queriendo decir Jesucristo sobre qué es la bienaventuranza, que el significado de bienaventuranza es benditos, son benditos. Y cuando se habla de una persona que va a ser bendita, que los puertorriqueños nosotros usamos esa expresión mucho, ay bendito, pero no es esa. Lo que la palabra habla es de bienaventuranza, que lo que significa es de esa persona que él le va a hablar es bendito. ¿Y qué dice que es bendito? ¿Qué es buenaventuranza? Aquel que es pobre del espíritu. Y ahí es donde nos ponen y a veces nos da una confusión. Al principio que yo leí, la primera vez que yo empecé a leer esto, la bienaventuranza, yo rápido busqué en mi mente que eran pobres. Pues un pobre es una persona que no tiene dinero. Un pobre es una persona que puede estar en la calle. Un pobre puede ser cualquier persona que esté mal económicamente, que no está bien, no es, que es pobre y no es pobre y no es rico. Pero como dice, pobre del espíritu,
Pero entonces la palabra no me está hablando de ese tipo de pobre. De ese tipo de pobre material. O sea, hay mucha gente que han cogido esta palabra y han tomado eso. A tú que eres pobre, eres bienaventurado, porque tuyo será el reino de los cielos. Así lo dice, porque de ellos será el reino de los cielos, dice. Pero eso no es lo que quiere decir la palabra. No es al pobre material. No es un pobre material, es a un pobre espiritual. Es un pobre personal. Y lo que te quiero llevar es, hablando en el momento de esta palabra, había una pobreza en el pueblo de Israel, el pueblo judío de aquellos tiempos. Porque si usted se nota que dice en su palabra pobreza, pobre, es que antes no eran pobres. Entiende esta palabra, mi hermano. Si el Señor le está diciendo, ustedes que son pobres del espíritu, van a recibir el reino de los cielos, ustedes anteriormente no eran pobres. Pero ¿qué pasaba en aquellos tiempos? En aquellos tiempos había una pobreza espiritual. Una pobreza de su palabra. Allí los sacerdotes, los fariseos y los que se encontraban allí al mando de lo espiritual, de llevar la ley, de llevar esa riqueza de la ley, porque era rico, el que llevaba la ley, aquel que tenía la ley en sí y vivía en la ley en aquellos tiempos, porque era por la ley, era una persona que estaba haciendo las cosas que Dios estaba queriendo que hiciera. No era personas de aparte, afuera, no. Él no está hablando de la pobreza. Él aquí no está hablando de lo que estaban pasando aquella gente en cuestión, porque allí habían también gente que tenían dinero. Me imagino que muchos de los que no entendieron cuando oyeron a Jesucristo, dijeron, bueno, pues yo soy rico y esta palabra no será para mí. No, pero entiende que eso no fue lo que quiso decir Dios. No fue al pobre material, fue al pobre. La situación del pueblo judío en aquellos tiempos era que había una pobreza espiritual, que para eso vino Jesucristo y vino a llenar a esos que eran pobres espirituales. Y cuando tú lees de la forma que se está escrita aquí, tú vas a notar que Dios a ese pobre le está especificando que tú eres pobre en el espíritu, pero también porque estás dolido de lo que está pasando en tu tierra. En ese momento, ellos estaban esperando un Mesías, a los que estaban esperando, porque la mayoría ni lo estaban esperando. Y si oyen a uno que está roncando atrás, es mi perro que está roncando. Perdón. Ay, padre. Es que hace frío, disculpen. Y no lo quiero dejar afuera. Entonces, ¿qué pasa? Si usted hoy día, yo quiero ponerlo a estos días, esto que quiere decir la palabra de Dios de pobre del espíritu, y quiero explicarlo bien, como así Dios me lo ha explicado a mí a través de su misma palabra, me lo ha explicado a mi ser, a mi mente. Quiero que usted entienda a quiénes son esos pobres del espíritu. Yo te dije ya que en aquellos tiempos había una pobreza espiritual. Por eso es que Cristo vino y habló a su pueblo directamente. Le dijo, ya ustedes no van a ser pobres. Ya ustedes, esa pobreza se va a acabar. Pero iba a ser todo eso a través de Cristo. Pero a aquel tiempo ellos estaban esperando que viniera el Mesías para que cubriera esa pobreza espiritual. Hoy en día todavía esta pobreza espiritual está,
Por eso es que somos benditos aquellos que le servimos a Dios. Porque te voy a explicar algo. De la forma que el Señor me ha demostrado esta palabra, usted que ama a Dios, usted que quiere hacer lo que Dios, su voluntad, no la nuestra, cuando vemos, este es el ejemplo, cuando vemos la situación que está pasando a nuestro alrededor, en este mundo, que cuando vemos gobernadores, presidentes, gente, tus vecinos, haciendo cosas que Dios dice que no se haga, llevando leyes que Dios no le agrada. Mira, al cristiano que no se duela de eso, que no se duela de que están haciendo leyes en contra de la naturaleza, leyes en contra de niños, matándolos con abortos, leyes. Uno se siente indefenso. Yo me siento indefenso porque mi deseo es llegar allí y decir, mira, vamos a destruir esto. Pero como no es con mi fuerza. Pero yo quiero que tú entiendas lo que dice la palabra. Esa es la pobreza del espíritu. Porque nosotros nos sentimos a veces bien dolidos. Y esa pobreza del espíritu entra en nosotros. Y dice, yo no puedo hacer nada. Solamente si llevo la palabra, estoy allí de frente, puedo decirle. Pero todavía esa gente hacen la masacre de niños. Aunque usted haga protesta, ellos seguirán haciendo eso, seguirán matando niños, seguirán haciendo leyes en contra de la naturaleza, haciendo leyes a favor de los homosexuales, para que se casen, tengan niños. Ningún cristiano. Por eso es que no podemos conformarnos, mi hermano. Porque aquí la palabra dice, somos pobres en el espíritu, porque nos sentimos, esa es la pobreza del espíritu que me ha hecho entender Dios que tenemos hoy en día. Yo la quiero llevar ahora en estos tiempos. Como en aquel tiempo el pueblo de Israel tenía una pobreza espiritual en aquellos tiempos, esperando al Mesías, que cuando llegó, ni se dieron cuenta. Y hoy en día vendrá el Señor a buscar su iglesia. Y muchos cristianos que se han acomodado a este mundo se quedarán también. Porque no van a reconocer la venida del Señor. Nos está hablando hoy en día. Por eso es que esto nos está diciendo, esta secuencia que Dios nos da. Y estoy en la primera todavía. Esta es una secuencia que Dios nos da a través de la bienaventuranza. Ese dolor que a ti te da, que te encuentra indefenso, te encuentra como que tú no, solamente con tu palabra, lleva y dice, no, eso es pecado, eso tú no lo puedes hacer. Tú no lleves no vayas a una clínica de aborto. Tú deja de estar fumando cigarrillos, que eso te hace daño. Y la gente te coge como, mira, eso es mi vida, yo lo hago, que me dé la gana. Usted le gustaría entrar dentro de ellos. A usted, su espíritu le duele tanto que le gustaría que llegara a ellos. Y decirles, mira, a esa mente, a ver si arreglarle algo, pero el único que puede arreglar todo esto es Cristo. Y si su palabra, que es lo que nos está dando a nosotros, que llevemos, no lo hace, esto se quedará. Pero nosotros, por eso es que dice el Señor que nosotros nos duele el dolor ajeno. Porque ellos se dejan llevar por el pecado. Esa es la pobreza espiritual, mi hermano. Por eso es que nosotros que somos pobres en el espíritu, me incluyo yo en esto, dice, porque aquellos que son bienaventurados los pobres del espíritu, porque ellos
ese reino de los cielos. Cuando tú te sientes mal por tanto pecado que se está llevando aquí a esta tierra, y aquí los mismos cristianos lo están dejando esto que ya eso es normal. Vamos a respetarle su calidad de vida. Vamos a darle calidad de vida a esa gente también. Eso es lo que tú tienes que ponerte pobre en el espíritu. Porque aquí el Señor a un principio, como dije, el pueblo de Israel, el pueblo judío, ellos eran ricos cuando se mantenían en el Señor. Cuando dejaban la idolatría. Cuando dejaban todo el pecado. Cuando ellos empezaron con la ley, ellos aceptaron que iban a seguir la ley. Y ellos le dieron la espalda a Dios. Y hoy en día nosotros, Estados Unidos, Puerto Rico y todo en el mundo entero le estamos dando la espalda a Dios. Y esto, aquellos que le duele somos los pobres en el espíritu. Eres tú aquel que amas a Dios y te duele. Pero mira la bienaventuranza de él que te dice, mi hermano. Eres heredero. Eres heredero. Aleluya. Porque ellos es el reino de los cielos. Y ahora, como te dije, esto es una secuencia. Quise explicarte la primera, para que tú sigas entendiendo la próxima. Que esta palabra no es para el pecador. No es para que esté en pobreza, que no tenga dinero, que esté en la calle. No, esto no es de eso. Esto es para personal tuyo que amas a Dios y que te duele las cosas que están pasando a tu alrededor. Voy al 4. Dice, bienaventurados los que lloran. ¿Ves lo que te dije? No lloraré yo porque lo que está pasando en este mundo. No lloraré yo porque mis nietos tienen que crecer en un mundo de asquerosidad. Mis hijos tienen que vivir en un sitio donde que si ellos no vienen a los pies de Cristo se irán también en el mismo barco del pecado. Y todo aquel que tú amas, estás en el mismo barco de pecado. No lloraré yo por eso. No me dolerá eso a mí. Me duele. Lloro. Y siento pobreza en el espíritu. Porque quiero ser más. Pero aquí el Señor dice, tú que te duele. Tú que eres pobre del espíritu. Y tú que lloras. Dice, bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Yo recibiré consolación. Todo aquel siervo y sierva de Dios que ama a Dios, que le duele lo que le está pasando a esta tierra, recibiremos consolación. Cogen esta palabra y la ponen a poner, que eso es para que cuando que hay un muerto, que se muere alguien, tú recibirás consolación. Mira, mi hermano, esto le está hablando a personalmente a aquellos que aman a Dios, que quieren servir a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. Somos los que lloramos. Somos los que tenemos pobre del espíritu, que no queremos ver lo que está pasando en este alrededor. Dice el próximo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Mira lo que te dice el Señor en esta bienaventuranza. Ya te dijo que somos pobres en el espíritu. Aquí te voy a... Él está empezando desde el primero que hay un dolor. En el próximo que vamos a llorar. En el próximo te está diciendo, oye, tienes hambre y sed de justicia, que esto pronto se haga justicia. Yo le pido a Dios cada día que venga pronto. Que vaya a salvar a todo aquel que vaya a salvar.
Pero como yo velo por mi salvación, porque la palabra dice, vela por tu salvación, que no caigas. Porque el enemigo está como león rugiente para devorarte, para mandarte, mira, al pecado directamente. Pues mira, yo tengo hambre y sed de justicia también, para que se haga justicia aquí en esta tierra. Y aquellos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán jaltados, porque vamos a verlo. Y esto no es que deseo el mal para aquellos, no. Yo lo que deseo es el bien para aquellos que vengan ahora a los pies de Cristo. Pero cuando, si tú no eres, si tú como cristiano, primeramente, no tienes esa pobreza del espíritu que te da lo mismo que ver el mundo estar así, porque ahora es el problema, que el cristiano de hoy en día le da lo mismo. Porque yo lo he oído con estos oídos hasta en las predicaciones. Hay que dejarlos quietos, que vivan su vida. Cuando la palabra de Dios dice hay que, mira, llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Decir que están en pecado. Decir que tienen que venir a los pies de Cristo. Pero no. Y eso, aquel que lleva la palabra así, duele. Porque ellos quieren que entiendan lo que uno entiende de su palabra, que entiendan que sea el Espíritu de Dios, que sea que te haga el cambio. Yo tengo hambre y sed de justicia, que pronto venga el Señor y haga justicia aquí. Y el próximo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora nos dice, mira, nosotros tenemos que tener la misericordia. ¿Cómo tú tienes misericordia? Dejando las cosas así, dejando que el hombre se siga en el pecado, no diciendo nada, quedándote callado. Esa es misericordia. Eso es la misericordia de muchos hoy en día, que se quedan callados y le dicen a sus propios familiares, ay, vive así tranquilo, no te preocupes. Si eres homosexual, no te preocupes, siempre estarás aquí con nosotros. Y yo te voy a ¿cómo es? Le dice la palabra. Te voy a apoyar en todo lo que tú hagas. Viene, me voy a casar con otro hombre, o me voy a casar con otra mujer, el hombre y mujer y mujer. Ay, está bien, vamos a celebrarlo. Cristiano haciendo eso. Esa es la misericordia que te dice Dios que haga. O te dice la palabra de Dios que lleve la palabra a tiempo y fuera de tiempo, diciéndole la verdad, que Él se perderá si él no sale de ese pecado de homosexualidad, o de pecado de aborto, o pecado de vicios, o pecado de cualquier porquería en este mundo, de adulterio, pecado de idolatría también, que esos están, hay muchos. Mira, mi hermano, te quedas callado, eso no es misericordia. Aleluya. Ten misericordia de aquellos que están en pecado. Dile la verdad. Dile la verdad para que ellos entiendan, aunque te cojan odio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mira cómo dice la misericordia y limpio de corazón. Mira, y a cada uno, todo eso lo que te está diciendo a ti. Mira, cuando yo venga a buscar tu iglesia, cuando yo venga a buscar la iglesia, si tú haces estas cosas, tú te irás conmigo. Tú te irás conmigo. Tú tienes algo reservado para ti. Aleluya. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué limpio de corazón? Dejar que este mundo se caiga. No importarte aquel que está necesitado, o aquel que está en pecado y no decirle nada, siendo tu amigo.
Te quedas callado y no le dices nada, sabiendo que tú tienes una riqueza como el pueblo de Israel tenía una riqueza en aquellos tiempos. Y Jesucristo vino y le dijo a aquel pueblo: ustedes están pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque la riqueza la tenían y la dejaron pasar. Pero ahora está Él. Ahora está Él, nos da la riqueza en Él. Nos va a doler cosas todo este tiempo que estemos, el tiempo predestinado que Dios nos dé aquí. Siempre va a doler las cosas que estén haciendo en contra de la ley de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Alabado Dios. ¿Y qué tendrán los limpios de corazón? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que lo que llevan es, mira, para que tú puedas ser pacificado, tú tienes que llevar a Dios en tu corazón. Tú no vas a estar en contienda con otra gente, mi hermano, en guerra con otros. Tú tienes que ser un pacificador. Y todo está hablando de lo mismo. Si tú te pones a anotar toda la palabra, él lo que te está diciendo es: haz mi voluntad. No es ser un pacificador de dejar, como vuelvo otra vez y repito, porque es que la palabra te vuelve y te dice lo mismo. No es dejarle el pecado que siga como va y tú quedarte callado en tu hogar mayormente. Porque mira, todo pecado empieza en un hogar. En el hogar. Porque si tú a tu hijo desde pequeños le enseñas la palabra de Dios, ellos serán los de que toman la decisión a lo último. Si quieren irse a hacer pecado, ya eso es de ellos. Pero tú has cumplido con lo que dice la palabra. Alabado Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. Porque por causa de la justicia, vuelve a repetir, lo que te digo, vuelve a decir lo mismo. Padecen de persecución. El cristiano no padece de persecución. ¿Por causa de qué? Porque yo quiero hacer de una forma, no. Es por lo que dice su palabra, la justicia, su palabra. Por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y vuelve a decirle que es el reino de los cielos. Tú, hermano, vamos a pasar persecución por llevar esta palabra. Por llevar la palabra de justicia. Usted dirá, ¿qué es justicia? La palabra de Dios. ¿Qué es justicia? Decirle a aquel cuando está en pecado, a aquel gobierno cuando está en pecado, de no estar favoreciendo gobernadores, presidentes de pecados tampoco. Llevando leyes en contra de Dios. Pero no me importa eso. A mí mi candidato, yo soy de tal partido y nadie me saca de eso, aunque se lo lleve el diablo. Así estamos. Así somos. Aleluya. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Aquí yo puedo hablar aquí, llevar la palabra. Como estoy hablando en contra de los homosexuales, en contra del pecado y en contra de esa persona, porque esa persona tiene que venir a los pies de Cristo. Pues entonces pueden coger este video y decir, me reportan, porque dicen, ellos vituperan, ¿qué dicen? Dice, os vituperan y nos perseguirán.
No perseguirán. Porque entonces dicen, esa persona está llevando odio. Cuando yo estoy llevando la ley de la justicia, que es Dios. Cuando eso es lo que quiere el diablo, callar la boca. ¿Me hago entender? Esos son los bienaventurados. Los bienaventurados son los que tienen la verdad en su boca y la dicen. No importa que los persigan, no importa que me saquen de aquí, no importa lo que hagan conmigo, es llevar la verdad, que es Cristo Jesús. Alabado Dios. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si aquellos los persiguieron a los profetas, y no solamente a los profetas, a los que después de Cristo ascendió al cielo, a todos estos apóstoles, esta gente pasaron un martirio, empezando por Cristo. Murió en la cruz por ti y por mí. Y luego los discípulos, cada uno murió. Dice la historia en otros libros, dicen que uno murió con la cabeza para abajo, con la cruz así abajo, otros fueron despedazados, otros fueron matados a espada. Entonces, vamos a dejar de llevar la palabra para que este mundo siga en pecado, para que el mundo va a seguir en pecado, eso de verdad. Pero vamos nosotros a callar entonces y dejar que pase el pecado por nuestro lado y no protestar eso. Y muchos que hemos pasado por situaciones difíciles, que vemos otros en la misma condición, nos quedamos así, mira. Hermanos, esta es la forma que la bienaventuranza nos está enseñando. Es al pueblo que ama a Dios. No es aquello. Le estaba hablando a Jesucristo a aquel pueblo, porque en aquel tiempo aquella gente estaban pobres. No, la ley ya ni se... en la sinagoga lo que llevaban era lo que ellos querían, los fariseos. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes de aquellos tiempos llevaban lo que ellos querían, que hoy en día están haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que ellos quieren? Vengan a la iglesia, llenen los púlpitos, llenen los bancos, tráiganme el dinero. Pero no le hablan la palabra de Dios. No le dicen dónde están cayendo. No le dicen que están pecando delante de Dios cuando están haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Solamente es bendiciones, bendecidos. Declaro esto de ti, declaro lo otro para allá. O haciendo unos revoluces, unos gritos, unos saltos, unas cosas que yo digo, ¿de dónde sacarán eso? Lleva la palabra de Dios. Dice en el 13, ya saliendo de las bienaventuranzas, yo espero que hayan entendido como yo entendí las bienaventuranzas, como Dios me la ha hecho presentar. Esto no es literal, esto es espiritual a cada individual de cada persona. Y cada uno de nosotros que hagamos esto, lo que está queriendo decir el Señor, porque todas tenemos que tenerla en nuestro corazón. No una, esa es la idea. Eso no es tener una nada más, es todas las bienaventuranzas en ti. Cógela para ti, para mí. Alabado Dios. Y dice en el 13, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? Si la sal pierde la sal. ¿Usted ha probado sal que no tiene sabor? Que le puede echar a la comida y no sabe a nada. No tiene ese sazón. Y hoy en día nosotros, el Señor nos compara con la sal. Si nosotros no somos salados en su espíritu,
Si nosotros no llevamos el sazón a decirle las cosas verdaderas a este pueblo pecador, ay de nosotros. Porque estamos llevando hoy en día esas iglesias monstruosas, grandes. Lo que están llevando es una sal, ¿cómo dice aquí? Una sal que se desvanece. No tiene sentido. No tiene sabor. No vale más para nada, dice, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. Clarito lo dice el Señor. Si tú no sirves, si tu sal ya no está salando, ¿qué es lo que te quiere decir la palabra? Si tú no estás llevando la palabra como es, ya tú no estás salando. ¿Qué va a hacer? Los mismos hombres que te están oyendo están envaneciendo eso, están, mira, echándola afuera y son holladas por los hombres. No hay deseo. No hay sabor. Ya está sabría. Sabría es sin sabor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Ves lo que te digo? Viene la aventuranza. ¿Viste qué diferencia hay en lo que hemos aprendido y lo que la palabra nos está queriendo decir? Esta bienaventuranza lo que nos está diciendo es lleva la palabra para que, mira, obtendrá el reino de los cielos. Lleva la palabra para que pueda ver a Dios de frente. Aleluya. Eso es lo que la palabra nos está enseñando con las bienaventuranzas. Y nos dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Para qué? ¿Para qué esta palabra? Para que alumbren, para que vean la verdad, para que no se mantengan en el pecado. No decirle, ay, ven a los pies de Cristo, di solamente, Señor, perdóname, pero sigue en tu forma, que sigue pecando, sigue siendo homosexual, sigue haciendo... Hoy las iglesias luteranas, presbiterianas, están aceptando pastores homosexuales, lesbianas, llevando predicaciones al frente de gente que antes eran protestantes, gente que amaban a Dios, aleluya, y ahora esa sal se desvaneció, esa sal se ha hecho tierra, esa sal no tiene sabor, aleluya, y vamos a quedarnos callados. ¿Serán bienaventurados ellos? Lo dudo, pues la palabra no me lo dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que estás en el cielo. Oye lo que te dice. Lleva esta aventuranza. Lleva esa aventuranza en ti. Para que mira, cuando vean tu luz, cuando vean la palabra de justicia que tú estás llevando, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mira, no es una luz que está apagada, no es una luz que está a media, es una luz que se mantiene llevando la palabra de Dios a aquellos que están en el error. Aleluya. Para que vean. Para que vean. No tengan excusa tampoco. Para que vean vuestras obras buenas. ¿Y para qué? ¿Cuál es? Que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Ese es el punto. Glorificar a Dios. Todo lo que tú hagas sea para glorificar a Dios. Desde que tú te levantas, glorifica a Dios. Humíllate delante de Dios. Pídele perdón a Dios cada día, cada momento, porque pecamos, somos pecadores. Yo no soy un santo. Yo lo que quiero es llegar a esa santidad grande que Él tiene. Pero a través de Cristo me dice que yo soy un santo. A través de su Santo Espíritu, yo soy un santo.
Eso es lo que tú tienes que tener claro. Pero a la vez que tú te apartas de Dios y sigue el hombre y sigue las costumbres fariseístas de estos predicadores hoy en día, llevando predicadores que no tienen sabor a nada, que es solamente declarar como que si tú tuvieras el poder. Aquí el único poder que tiene Dios es Dios. Tú no. Alabado Dios. Y glorificar a Dios en todo momento. Gracias, Padre Celestial. Y mira cómo dice aquí este escrito que puse por aquí. A ver cómo le hago aquí. Acá, aquí. Cristo no murió por tus sueños, no murió por tus metas, no murió por tus logros, no murió por tu negocio, no murió para que tengas novia, porque muchos están por ahí esperando que Dios le consiga novia. No murió para caprichos egoístas, no murió para resolver tus problemas, no murió para que, mira, para que te levante tu autoestima, y etcétera, y etcétera. Dice, el Señor Jesucristo murió para salvarte de la condenación eterna. Ese es. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios. Yo te pido por todos aquellos que puedan oír tu palabra, Señor. Padre Santo, aleluya, que entiendan cuáles son tus bienaventuranzas. No, tú no le estás hablando literalmente, tú le estás hablando espiritualmente a cada persona. Y que cada una de esas bienaventuranzas vamos a estar contigo, vamos a verte, vamos a gozarnos contigo. Aleluya. Porque así dice el Señor, gozaos en ti, Señor, aunque nos vituperen, aunque nos critiquen, aunque nos sigan. Y que ese dolor nunca salga de nosotros. Saber, porque cuando no tenemos ese dolor de sentir lo que está pasando a otros, ese pobre del espíritu, ya no tenemos ese amor, primer amor. Ya ese primer amor se va. Señor, que nunca salga ese primer amor de nosotros. Aleluya, gracias Padre Celestial, te amo. Toca a aquellos que están enfermos, toca a la hija de Juan, mi amigo Juan. Aleluya, pon tu mano poderosa, sánale, Señor, y todos aquellos que estén enfermos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Sigan hacia adelante en el Señor.